Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar a esta hora, desde hace 11 temporadas, y hoy con un programa más que interesante. Hoy vamos a hablar de algo que es muy frecuente y que yo creo que debe ser una de las consultas más frecuentes, por lo menos en pediatría, en los chicos, en los recién nacidos, en los bebés, y también obviamente en las personas adultas, pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es específicamente en pediatría. Vamos a hablar de las dermatitis atópicas, ¿no? Ustedes escucharán dermatitis atópica, lo habrán escuchado muchas veces, dermatitis alérgica, eczemas. Vamos a hablar de la dermatitis del pañal también, que es algo un motivo de consulta muy frecuente. Por ello invitamos hoy a nuestro programa a una especialista en el tema, a la doctora María Lang. Ella es pediatra, pero aparte es dermatóloga pediátrica, o sea, es especialista en problemas de la piel en niños. Vamos a contar con la presencia de ella, quien tuvo la buena voluntad de venir a colaborar con nosotros, así que yo les pido que vayan preparando sus preguntas, dudas que tengan. Hay muchísimos chicos con problemas de piel, algunos que son muy frecuentes, muy comunes, otros no tanto, así que recuerden que pueden comunicarse como siempre a partir de este momento al 3764 22 14 40 y trataremos de responder todas sus inquietudes. Así que gracias por estar como todos los martes y en 30 segundos volvemos. Estamos de regreso y, como les decía, con nuestra invitada de hoy, quien amablemente ha venido a acompañarnos. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Doc. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer contarte. Te cuento que es la primera vez que vamos a hacer un problema específicamente de un programa sobre problemas de la piel en bebés, en niños. Y uno dice la dermatitis del pañal, el eczema atópico, y es una... Yo creo que debe ser para los pediatras por lo menos de las consultas más frecuentes. Sí, totalmente. Y hasta que aparecieron los dermatólogos pediatras, los más especializados, prácticamente un tema que lo tenemos que manejar exclusivamente los pediatras y con lo que venga. Y partiendo desde lo más básico que hemos escuchado, obviamente que ahí la abuela tiene una gran intervención, como lo debe saber. Arrancamos con el aceite, con los óleos, con las cremas, ¿qué es mejor el talco, no? ¿Qué es mejor el aceite, el óleo? Hay un sinfín de mitos también y de cosas que ver seguramente, ¿no? Sí. Bueno, pero el tema yo les decía de hablar de dermatitis atópica, sí, entonces conocemos un poco todos los problemitas de la piel y seguramente irán surgiendo otras cositas, ¿no es cierto? Sí, es una de las consultas más frecuentes en pediatría. Sí. Y en dermatología pediátrica es, si no es la primera o la segunda consulta más frecuente. ¿Qué es la dermatitis atópica? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria que es crónica, que se caracteriza por presentarse en brotes y remisiones de piel seca, de eczemas y prurito. ¿Sí? El prurito es el síntoma principal de la dermatitis atópica. La picazón sería, ¿cierto? La picazón, sí. El paciente le altera mucho la calidad de vida del paciente y de la familia, porque el paciente no puede dormir, por ende los padres tampoco pueden dormir, así que es un síntoma importante. Bien. Y bueno, donde hay una alteración en la barrera cutánea, también en la función de barrera cutánea de la piel. Bien.
Es muy frecuente, bueno, en niños se ve que es un 30% de incidencia, en adultos un 2 a 3%. De estos pacientes que presentan dermatitis atópica, el 40-50% se asocia también a asma o a rinitis alérgica. Esa es una pregunta, perdón doctora que la interrumpa, pero hay mucha gente que de entrada cuando ve que un chico tiene esas dermatitis frecuentes, alergias, y hay uno de los padres, por ejemplo, es asmático, ya sabe que, o por lo menos ya va tomando conocimiento. Claro, de que tiene más predisposición. A tener... Siempre, bueno, uno de los criterios mayores, después vamos a ver, es tener el antecedente de atopía en la familia. En la familia. O sea, que tengan antecedentes de rinitis alérgica o de asma, o de haber tenido broncoespasmos, es muy frecuente de ver, es una asociación importante. Perfecto. Bien. Bueno, se ve en todos los estratos socioeconómicos, eso también es importante. Y los factores de riesgo, como dije recién, es que las familias, tener familiares atópicos, principalmente eso, ¿sí? Predominan los meses de invierno también. Eso ¿Hay alguna edad específica de comienzo o puede aparecer en cualquier edad? Por lo general se presenta en la mayoría de los casos antes de los 2 o 3 años. Ajá. Es muy raro ver antes de los 3 meses, o sea, sería después de los 3 meses y la mayoría antes de los 2 o 3 años. Bien, bien. Y la mayoría de los pacientes, el 70-80% de los pacientes remiten en la adolescencia los síntomas. Eso también es importante transmitirle a los padres, que si bien es una enfermedad crónica, que a mí me gusta decir que es una condición de la piel o es un tipo de piel. Sí, como para que los padres entiendan que no es algo que se cura, sino que con el tiempo va remitiendo o va resolviendo solo, digamos. Perfecto. Bien. A ver, si uno tuviera que tomar, por ejemplo, esas recomendaciones, porque habitualmente cuando un chico viene a la consulta con un dermatólogo pediátrico, ¿no es cierto? Ya es porque ha pasado por varias situaciones, porque yo creo que la mayoría de los pediatras lo manejan o tienen algún tipo de tratamiento, o cada uno tiene una escuela con la cual se va guiando, pero entonces hay 3 características que son básicas, ¿no es cierto? La piel seca. La piel seca en forma generalizada, o sea, la piel del paciente atópico es una piel que al tacto es áspera, que es descamativa, es una piel seca. El otro síntoma principal, como dije, es el prurito, o sea, la picazón. El paciente se saca la ropa para revisarlo y ya se empieza a rascar. Y bueno, el otro síntoma importante son los eczemas, que estos eczemas aparecen en brotes, o sea, por momentos el paciente está brotado y por momentos remiten esos brotes, por momentos la piel está bien. Perfecto. Y la morfología de la lesión, o sea, la forma de la lesión y la localización va a depender de la edad del paciente, ¿sí? Entonces tenemos una fase del lactante, le decimos que va de los 3 meses a los 3 años, donde los pacientes, las lesiones van a predominar en las mejillas y en las zonas de extensión de las extremidades, ¿sí? O sea, en los brazos. Acá podemos ver algunas fotos. Esto es algo común de ver, ¿no es cierto?, en los chicos, y sobre todo en esta época que empieza el frío, ¿no? En el frío. Sí, esto vemos ya desde los bebés chiquititos, se ve más, por eso en la fase del lactante se ve más esto. ¿Esto es una dermatitis atópica? Sí, en realidad puede ser un eczema solo si es una única vez. Lo que hay que ver es que esto se repita. Lo atópico se refiere entonces a lo alérgico. Claro. ¿No es cierto? Sí. A ver, si esto sucede 1 o 2 veces, puede ser una lesión de la piel. Puede ser por el frío, por la piel reseca, por usar algún producto irritante. Un pullover que le toque. Que le irrite, si es única vez. Ahora, si esto se repite cada tanto, aparecen lesiones en otros lados, bueno, ahí sí
Después vamos a ver los criterios. Bien. Y perfecto. la lesión típica es esta, que es una lesión roja, sí, o una placa roja, sobre la que asientan pequeñas vesiculitas, le decimos nosotros, o pequeños granitos con líquido. Sí. Esos granitos se rompen fácilmente y dejan la costra. Ajá. Sí, la costra es una lesión como si fuera una cáscara, sí. ¿sí? Una cáscara o una escama. Y bueno, en chicos más grandes es muy común de ver en los pliegues de los brazos, en los pliegues de las rodillas, de los codos. Se ven mucho las lesiones por rascado. En este chiquito se ve un poco más extendido en la frente, en los párpados, en las mejillas. Bien. Y si esto que aparece, que nosotros notamos más en invierno, digamos, ¿cómo se comporta en verano, por ejemplo? No, en verano las lesiones son iguales. Ajá, iguales. También. Solamente que en invierno es típico de ver porque con el frío la piel se reseca más, entonces, y porque también empiezan a usar el polar, la lana, y bueno, eso es uno de los factores irritantes. Perfecto. Esta foto puse de la chiquita a la derecha para que se pueda ver cómo se ve un chiquito con dermatitis atópica en el consultorio. Ajá. O sea, apenas los padres le desvisten y el chico no para de rascarse. De rascarse. Sí, sí, sí. En la foto de al lado es un paciente un poco bastante más afectado. Muchas veces se sobreinfectan las lesiones porque los chicos se rascan. Entonces es una puerta de entrada para las bacterias y virus también. O sea que pueden infectarse estas lesiones. Sí, una de las complicaciones, la principal es la sobreinfección bacteriana o viral. Perfecto. Bueno, esto es lo que decía, que según la edad del paciente, las lesiones se van a localizar, van a tener diferente morfología y diferente localización. Sí. Entonces, de los 3 meses a los 3 años, vemos que los eczemas son más agudos, más rojos, más húmedos, y se localizan en las mejillas y en las zonas de extensión de las extremidades. Pueden ser generalizados, a veces son extensos y ocupan todo el tronco y bueno, todo el cuerpo, pero esas son las localizaciones principales. Después en la fase infantil es más frecuente la localización en los sitios de flexión, ¿sí? En los pliegues de las rodillas, de los codos, en el cuello, atrás de las orejas también siempre hay que mirar porque es típico que atrás de las orejas también tengan lesiones, y a esta edad, como son chicos más grandes que se rascan bastante, se ven más lesiones por rascado, las lesiones son más escoriadas, más descamadas. ¿Tiene que ver esto algo con una lesión que se ve mucho, que es motivo de consulta muy frecuente, que es esos cortes que se producen atrás del intertrigo, ¿no es cierto? Que uno viene a la consulta porque traen a los bebés porque cuando le corren la oreja así y hasta tiene como una secreción, como una agüita, ¿no es cierto? Y uno... Bueno, eso es el eczema en las zonas de pliegue, se llama intertrigo. Ajá. Correcto. Que son eczemas húmedos, por eso se ve así como con un líquido. Y que tienen hasta un cierto olor también, ¿no es cierto? Sí, muy típico. Lo mismo en el cuello o en las zonas de los genitales también se puede ver. Bien. En las axilas también es muy frecuente. Perfecto. Y bueno, en la fase del adolescente, las lesiones al ser más crónicas, más repetidas, la piel se ve más oscura, más gruesa y más descamada. Y se localiza principalmente en el dorso de las manos, en el dorso de los pies y en los párpados. Bien. Bien, bien, bien. O sea que en cualquier etapa de... Nosotros estamos hablando de los chicos, pero en realidad se puede presentar en... hasta adolescentes. Después en el adulto también, si bien es mucho menos frecuente, la frecuencia en el adulto era del 2 al 3, como mucho 5%. Y los eczemas no son tan agudos, son más apagados, más descamativos y no ocupan tanta extensión. Sobre todo aparecen en las manos, en los pies, en los párpados. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, estamos viendo que hay algunas... Lo multifactorial quiere decir de que, bueno, que hay varios... Claro, que no hay una causa. Muchas veces por ahí...
cuando van los padres a la consulta, tienen la idea de que hay una cosa que les produce alergia al chico. Entonces, enseguida quieren por ahí que uno le derive con el alergista para buscar qué es lo que le produce la alergia. Y en realidad no, en realidad a mí me gusta decir que es un tipo de piel o un terreno predispuesto, donde intervienen factores genéticos, factores inmunológicos. También lo emocional es súper importante, el estrés, las emociones influyen muchísimo en la dermatitis atópica. Y bueno, y esta alteración de la función de barrera de la piel, ¿sí? Donde la piel va a perder agua y va a ser más permeable a los estímulos externos, ¿sí? Entonces todo eso genera un terreno predisponente donde actúan los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes son, por ejemplo, el clima, o sea, el frío. Bueno, en el verano la sudoración también es otro factor desencadenante. Los irritantes externos, que pueden ser los perfumes, las telas, como por ejemplo las telas sintéticas, los polar, la lana. Y bueno, las infecciones, todos los aeroalergenos, o sea, la polución ambiental, si hay mucho polvo en casa, polvo de construcción o mucha tierra. Bueno, todos esos son factores desencadenantes de brotes, de lesiones en la piel. Perfecto, muy bien. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Sí. No hay ningún estudio así que no hay un estudio de laboratorio específico para dermatitis atópica, el diagnóstico es clínico y con los antecedentes personales del paciente. Esta historia de lesiones de eczemas en brotes y remisiones, de tanto tiempo de evolución, con algún otro antecedente de atopía, por lo general de broncoespasmos o de rinitis alérgica, antecedentes familiares también de atopía. Y bueno, hay estudios de laboratorio, se puede pedir, se suele pedir por ahí en pacientes con dermatitis atópicas más graves, ¿sí? Los que no resuelven o los que no responden a ninguna medida terapéutica, en esos casos sí se puede derivar al alergista o solicitar estudios de laboratorio. Y nosotros nos guiamos más por los criterios diagnósticos, que son orientadores. ¿Sí? Hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son los que estuvimos hablando recién, que son el prurito, o sea, la picazón, la aparición de eczemas en lugares típicos y con la morfología típica, y este carácter crónico y recidivante de la enfermedad. Y la historia de atopía, personal o familiar de atopía. O sea que eso prácticamente nos está definiendo a un chico con... Claro, al tener 3 o más criterios mayores y 3 o más menores, que ahora vamos a ver los menores, con eso ya nos orienta a que es un paciente atópico. Con la clínica nada más, no hace falta estudios de laboratorio. Y de los criterios menores, hay una lista larguísima de criterios menores, yo voy a nombrar algunos nomás. Uno es la edad temprana de inicio. O sea, la mayoría empieza antes de los 2 años, la piel seca, el pliegue infraorbitario de Denny Morgan se llama, ahora vamos a ver una foto. La queratosis pilar, que es esa piel como de piel de gallina o enrayador, a que ahora voy a mostrar una foto también. Y la hiperlinearidad palmar. Y esta asociación o el carácter influenciado por factores emocionales y ambientales. Perfecto. Muy bien. La pitiriasis alba también es otro criterio menor, que son unas máculas blancas, mal definidas, que se presentan en zonas expuestas de la piel. El prurito, la picazón al transpirar, el oscurecimiento orbitario, como si el paciente tuviera ojeras, eso es otro criterio menor. La palidez facial, el dermografismo. El dermografismo es cuando el paciente se rasca y aparece una roncha a los segundos o al minuto, aparece una roncha con la forma del rascado.
Bien. Sí, eso es típico también de los pacientes. Y esto es muy característico, ¿no es cierto? Que cuando comienza a transpirar o a sudar, ¿no es cierto? Se produce mucha más picazón. Claro, ¿no? enseguida empeora, o sea, ahí se empieza como un círculo, como un circuito de rascado, y ya empiezan con las lesiones. Sí. Perfecto. Sí. Bien, bueno, doctora, estamos pasándonos un poquito a la mitad del programa, así que ven, hay una hermosa listita acá que después vamos a ver. Claro, bueno, sí, sí, sí. Bueno, acá me pregunta también Mini, nos preguntan yo me olvidé de comentar dónde trabaja la doctora, dónde atiende. Bueno, él trabaja obviamente con nosotros en el Sanatorio Boratti. De ahí pueden solicitar los turnos, ¿no es cierto? Ahora hay todo un sistema que lo pueden hacer desde su casa, por WhatsApp, por la página del sanatorio. Ella integra el listado de profesionales del staff permanente del Sanatorio Boratti, así que ahí la van a encontrar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de dermatitis atópica, que hay preguntas que van apareciendo, que después le vamos a trasladar a la doctora. Pero ven, si ustedes miran la foto, fíjense en sus chicos, en sus nietos, en cuántos de ellos pueden identificar esta foto, ¿no es cierto? Porque es algo muy frecuente y seguramente mañana, ya con el frío que tuvimos hoy así de golpe, que prácticamente se mantuvo todo el día, más el viento fresco y todas estas cositas, seguramente las dermatitis atópicas van a empezar a aflorar, ¿no es cierto? Así que no se vayan, tenemos unos minutos para conversar todavía. Estamos con la doctora María Lang, que le decía, ella es pediatra y es especialista en dermatología pediátrica. Trabaja en el Sanatorio Boratti con nosotros y bueno, y nos está dando algunas consideraciones sobre alergias, dermatitis en la piel, dermatitis seborreica, atopías, dermatitis atópica. Vamos a ver después qué pasa con los pañales también, así que aguántenos un par de minutos y ya volvemos.